Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En un video anterior habíamos mirado la reseña, la referencia de una impresora Epson Workforce 2860 y en ese video habíamos dicho que le íbamos a instalar el sistema de tinta continuo, los tanques, para que sea pues mucho más rentable utilizar esa impresora. Entonces este video está hecho para las personas que ya tienen esa impresora y pues ya han comprado muchos cartuchos, sabemos que son costosos, entonces la idea es más bien instalarle el sistema de tinta continuo. Esta impresora, al instalarle el sistema continuo, queda algo así parecida a la Epson L5590, con la misma calidad de impresión, la misma velocidad, tienen muchas características iguales. Entonces, para hacer este video les comento que me ha contactado la empresa Inchip, la cual se dedica a la venta de firmware para impresoras Epson, para también otras marcas como Hewlett Packard, Xerox, Samsung, y últimamente para este tiempo está sacando para las impresoras Phantom, que algún día de más adelante pues las vamos a tener en el canal. Y también pues se dedican a la fabricación de reset para impresoras Epson. Entonces en este caso nos han suministrado el firmware para la impresora que ya les comenté, por tanto ya la tenemos en la mesa de trabajo lista para hacer todo este proceso. Bueno, ya estamos aquí con la impresora y también para este procedimiento necesitamos un computador con sistema operativo Windows. No es posible hacer este procedimiento con sistemas operativos Mac. Para que lo tengan en cuenta, la conexión del computador con la impresora debe ser por USB, no se puede por red ni inalámbrico. Y también, antes de hacer todo este procedimiento que vamos a hacer, primero debemos verificar el estado de la impresora, es decir, que su test de inyectores esté saliendo completo, que esté imprimiendo correctamente, porque si la impresora está imprimiendo mal y nosotros hacemos todo el procedimiento, la impresora va a seguir imprimiendo mal, o sea, como estuvo la última vez que se la utilizó. Por tanto, bueno, vamos a verificar esa parte imprimiendo un test de inyectores. Entonces vamos acá a la pantalla y buscamos la parte de mantenimiento y aquí le damos comprobación de los inyectores, le damos imprimir. Debemos tener puestas unas hojas, esperamos un momento. Y listo, aquí ya lo imprimió, vamos a verificarlo. Por aquí nos damos cuenta que en el azul hay un poquitico de problema, pero lo podemos corregir con la limpieza de cabezales porque esta es una impresora nueva y lógicamente que está imprimiendo correctamente. Entonces por eso no habría problema. Si tenemos mal ese test de inyectores, le instalamos todo y va a seguir imprimiéndolo mal. O sea, este procedimiento no corrige la impresión, simplemente es una recarga continua que le vamos a hacer a la impresora de tinta y ya no vamos a tener necesidad de estar comprando cartuchos. Entonces, como yo sé que esta impresora sí está en buen estado, por ahora le voy a dar que sí está bien. Vamos acá a la casita y vamos acá a la verificación de las tintas, le damos arriba y aquí miramos de que yo ya consumí bastante tinta de los cartuchos que están puestos ahí. Entonces los niveles de tinta, unos están por el medio, el cian está ya por terminarse, el black o negro está por la mitad, bueno, y el rojo está un poco más abajo de la mitad. Entonces este procedimiento sirve para que todos los niveles de tinta siempre nos los muestre al 100% para seguir imprimiendo constantemente. Entonces, ya sabiendo eso, que está imprimiendo correctamente, bueno, vamos a darle por acá, ahí al inicio. Entonces vamos a hacer captura de pantalla acá en el computador para indicarles de una mejor manera. Entonces, ya estando aquí, lo que tenemos que hacer es descargar el firmware de la impresora, el activador y también pues ya haber comprado el serial. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador, el que más utilicemos, y en la barra de direcciones vamos a escribir Inchip. Veamos que nos busque, aquí está. Tenemos que verificar que diga inchip.net. Ingresamos aquí. Listo. Y vamos acá donde dice Soft. Y aquí verificamos el modelo de la impresora, la que vamos a tratar. Entonces en mi caso voy a darle Control F para que me aparezca la casilla del buscador, pues para no tener que buscarlo manualmente, sino que me lo busque desde acá. Entonces vamos a darle Workforce 2860. Listo, entonces aquí me lo encontró y eso indica que todo esto tiene que ver con ese modelo. Entonces aquí podemos ver un video de cómo se hace. Aquí vamos a descargar el firmware, le damos ahí un clic, ya lo empezó a descargar. Por aquí descargamos también la activación.
Esperamos, ahí ya se van descargando los dos y por acá tenemos unas instrucciones en un documento PDF de cómo hacer el procedimiento a la impresora, aunque ya saben que lo vamos a hacer en este video para que no tengan la necesidad de leerlo, aunque también es muy fácil. Entonces listo, aquí ya se descargaron los dos archivos, están en descargas en este momento, pero también les comento cómo hacer la compra. Entonces lo que debemos hacer es ir acá donde dice precio. Nuevamente aquí le doy control F, le doy enter para que me lo busque y listo, aquí lo encuentro y aquí me dice que el firmware para este modelo de impresora cuesta $35. Entonces si están de acuerdo ya se pueden ir acá donde dice comprar y aquí nos ofrece varios servicios, entre ellos el de resetear impresoras Epson. Y por aquí debemos buscar, bueno, la que dice WorkForce Series, le damos ahí y buscamos la 2860 que está por aquí. Listo, ahí ya se actualiza el precio y luego le vamos a dar acá en añadir al carrito, esperamos aquí que cambie esta parte. Listo, ahí ya tenemos un producto, total $35. Cuando ya estemos listos vamos a pagar, entonces le damos aquí en la cesta y aquí ya le damos en finalizar compra. Listo, aquí nos pide varios datos, entre sus nombres, apellidos, el país, correo electrónico, el modo de pago. Bueno, todo eso les indico por aquí, pero resulta que por ejemplo yo vivo en Colombia y hay unos medios de pago que sí los manejamos acá y otros que no. Por ejemplo, tarjeta de crédito de Mastercard sí, Visa también, bueno, American Express también, pero a mí usualmente me gusta pagar mucho con PayPal porque es un pago mucho más seguro. Lógicamente que si ustedes tienen los medios de pago para pagar acá, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero ya pues por ejemplo para pagar con PayPal nos podemos comunicar directamente con ellos escribiendo a este número por WhatsApp o por correo electrónico. Aquí está el correo, ustedes les escriben, dicen de dónde es el país que están y pues que quieren comprar un firmware, entonces ellos ya les van a dar la cuenta de PayPal para poder pagar. Recuerden que las personas que responden a este WhatsApp están al otro lado del planeta, es decir, por allá en la China. Entonces a veces los horarios no coinciden con los nuestros, por tanto debemos escribirles y esperar a que nos respondan. Y ya cuando hayan hecho pues todo el procedimiento del pago, ya podemos ir acá a las descargas, le damos aquí un clic, abrimos la carpeta de descargas y aquí ya tenemos los dos archivos. Este navegador ya lo podemos cerrar y listo. Ahora nos apoyamos de un programa que se llama WinRAR o 7-zip o 7-zip para descomprimir este archivo. Entonces le damos clic derecho, WinRAR, extraer en, que me aparezca una carpeta con el mismo nombre. Ya listo, ya cayó aquí. Le damos aquí, abrimos y esta impresora no necesita preparación o colocarla en modo de servicio, sino que automáticamente podemos ejecutar el procedimiento desde acá. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador, esperamos un momento, le damos aquí en siguiente. Recuerden que tiene que estar conectada ya la impresora por puerto USB y tiene que estar encendida. Le damos acepto aquí el contrato de licencia, le damos en siguiente, aquí nos aparecen las instrucciones y después le damos aquí en siguiente y aquí ya nos reconoce la impresora. Aquí también hay que tener en cuenta que tenemos que tener ya instalado el controlador de la impresora. Si no lo tenemos instalado, aquí no va a aparecer nada, esta lista va a aparecer en blanco. Si quieres saber cómo instalar el controlador de esta impresora, por aquí te dejo una tarjeta en la cual indico cómo instalarla en Windows 11, que ya se está utilizando bastante. Entonces ya estando aquí, le damos aquí en inicio, le damos aquí que sí queremos hacer la actualización del firmware. Entonces miramos acá también la impresora que ya empezó ahí a decir que se está preparando para la actualización del firmware y esperamos, aquí nos dice no apague el producto cuando esté haciendo la actualización. Ella automáticamente se va a apagar y se va a encender sola. Entonces esperamos. Acá en el sistema también nos aparece una línea de progreso, ahí va, más o menos en el 71%. Esperamos que termine todo esto. Listo, miren ahí ya la impresora se apagó y se volvió a encender
Sin embargo, acá en el sistema ahí nos sigue mostrando que está en el 74%, 75% y ya apareció de una vez 100% toda llena la barra. Y acá en el sistema pues ya nos indica que la actualización ya terminó. Acá no aparece nada en la impresora, pero bueno, acá ya nos notificó de que sí. Ahí vamos una parte. Vamos a verificar, si gustan, acá nuevamente los niveles de tinta y nos vamos a dar cuenta que están iguales. ¿Por qué? Porque todavía no terminamos con el procedimiento. Vamos acá, le damos en la casita y regresamos nuevamente acá a Windows. Acá le damos en finalizar un clic y ahora sí vámonos atrás nuevamente. Llegamos aquí a la carpeta de descargas y por aquí tenemos ya el programa de la activación. Entonces clic derecho, ejecutar como administrador. Recuerden que si no les aparece ejecutar como administrador, simplemente le dan abrir. Entonces bueno, a mí como si me aparece le doy ahí, lo abrimos. Tenemos que tener conexión a internet. Aquí este programa se van a descargar unas actualizaciones para que el programa quede listo para trabajar. Entonces esperamos un momento aquí. Listo, ahí ya se actualizó, entonces aquí le damos a aceptar. Se demora un poquito, ahí ya depende de la conexión a internet que tengamos. Y nuevamente vamos y lo ejecutamos, clic derecho, ejecutar como administrador. Listo, ahora sí ya nos dice que está chequeando las actualizaciones y ya me dice que ya tenemos la última versión. Entonces estando aquí ya nos reconoce la impresora porque le podemos dar aquí y colocarle la impresora que estemos tratando. Entonces aquí ya está pues la 2860. Le damos aquí activar en línea. Recuerden que tenemos que tener conexión a internet. Entonces ya utilizamos el código que nos tiene que llegar, me imagino que por WhatsApp o por correo electrónico. Yo lo tengo por acá. Vamos a abrirlo, lo tengo en un bloc de notas. Lo copiamos, clic derecho, copiar. Corremos esto por acá y corremos este por aquí. Y aquí lo pegamos, le damos clic derecho, pegar y le damos en OK para que lo analice el sistema en internet. Esperar y dice que la activación ya fue satisfactoria. La impresora pues automáticamente se apagó. Esperemos, le damos aquí en aceptar. Se volvió a encender la impresora. Esperamos un momento que se inicialice y listo. Miren, acá ya en la impresora vamos a verificar en los niveles de tinta arriba. Y miren que ahora nos aparece todos al 100% completos. Eso no indica que los cartuchos se hayan llenado de tinta, no, sino que es una programación que se le hace a la impresora para que siempre estén al 100% los niveles de tinta. Por tanto, ahí ya le podemos instalar las mangueras, los tanques, va a recargar constantemente y se va a poder estar imprimiendo pues constantemente sin preocuparnos de que acá los niveles de tinta se bajen. Entonces bueno, le damos acá en la casita, la impresora ya está lista, ya está programada, pero sin embargo hay un paso adicional que tengo que explicarles, que venimos nuevamente acá al sistema operativo y aquí nos genera un código que es este que está acá abajo. Entonces lo seleccionamos todo, lo copiamos. Por eso yo en este bloc de notas que tenía acá del serial ya tenía escrito aquí código de rescate, porque InChip tiene la posibilidad de que nos dé este código de rescate. ¿Y para qué sirve? Por si de pronto nosotros después de esto actualizamos el firmware de la impresora con internet, entonces se coloca la última versión de firmware y perdemos esta programación que hicimos. Por tanto, si la perdemos, entonces con este código de rescate podemos volver a recuperar la impresora y volver a instalarle todo. Tenemos que instalar el firmware como ya lo vimos y después ejecutamos esta aplicación y cuando ya estemos aquí ya no le damos aquí en activar en línea, sino que lo pegamos acá y le damos a activar y ya se va a reactivar nuestra impresora. Por tanto, ya tengo aquí el código de rescate. Voy a cerrar aquí, le doy guardar para que no se me pierda ese código, porque si lo perdemos tenemos que volver a comprar otro serial y pues vamos a tener un gasto adicional. Listo aquí, entonces esto ya lo podemos cerrar y pues ya la impresora ahí ya quedó programada, pero también acá en la impresora hay un paso adicional que tenemos que hacer para que la impresora no nos vaya a notificar que hay actualizaciones y de pronto por error de dedo le demos en actualizar y perdamos esa actualización. Entonces les voy a explicar en el menú cómo desactivar esa parte. Entonces vamos por acá donde dice configuración, vamos aquí en ajustes generales, de aquí bajamos más
y aquí en esta parte donde dice actualización del firmware le damos aquí y aquí nos dice notificación activada. Eso es de que se conecta a internet por Wi-Fi y ella automáticamente va a descargar el firmware y nos va a echar todo a perder. Entonces le damos aquí en notificación y desactivamos. Le damos atrás, aquí en la casita, y ya está desactivado. Entonces ya no hay ningún problema por esa parte. Listo, ya tenemos aquí programada la impresora. Ahora sí, continuamos con la instalación de los tanques. Ahora para instalar los tanques, bueno, aquí ya los tenemos. Hay varias presentaciones, hay unas que son más básicas. Esta es la un poquito de lujo, que es parecido a unos EcoTank originales. Por acá tenemos las tintas, entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Y listo, por aquí tenemos unas instrucciones, pero son de otros tanques. De igual manera esto aquí siempre las traen. Entonces, bueno, esto no lo tenemos en cuenta porque todo lo vamos a ver aquí. Igual estas instrucciones son bien antiguas. Y por acá tenemos una bolsita que es la que importa. Vamos a mirar a ver qué tanto trae aquí. Entonces por aquí tenemos los tapones, cada uno con sus colores. Por aquí tenemos una T para sujetar la manguera y por acá tenemos otro sujetador de la manguera. Por acá, bueno, están los cartuchos, los tanques por acá, y por aquí tenemos unos filtros que yo creo que estos filtros la verdad no los vamos a tener que usar, no sé la verdad. Ahora que organicemos todo pues ya miramos. Entonces bueno, esto lo vamos a hacer por acá hasta mientras, y como les decía, lo primero que vamos a hacer es organizar estos tanques. Entonces estos tanques trabajan de la siguiente manera. Este de aquí va a ir a la impresora allá instalado, pegado, y pues esto va a encajar aquí. Y aquí pasamos a los tanques. Estoy mirando que aquí esta parte está aplastado aquí. Miren, este de aquí está aplastado, entonces esto yo creo que es ya con el tiempo que se hizo así. Aquí lo que recomendaría en este caso es cortarlas un poquito y volverlas a unir. Entonces voy a hacerle ese procedimiento. Esto sale fácilmente, bueno, ahorita lo saco. Miren, así sale y tenemos que sacarlas todas, cortar y volver a colocar. Entonces voy a hacer eso, voy a cortar el video y continuamos cuando ya esté organizada esta parte primero que todo. Listo, ya organizamos aquí las mangueras. Miren cómo esto quedó. Siempre costó hacerle un poquito de fuerza, pero pues la idea es que esto quede muy bien. Entonces ahora el paso a seguir es mirar cómo van a quedar estos cartuchos allá en la impresora. Entonces recuerden que esto va a ir de esta manera, y pues si va a ir de esta manera tenemos que verificar de que si estén bien las posiciones de los cartuchos. Es decir, que si vamos acá a ver a la impresora, miramos aquí las posiciones de los cartuchos y miramos que no coinciden el black o negro, el amarillo y el cian. El único que sí coincide es el magenta. Entonces una de las opciones es recargar y darnos cuenta cómo está así y dejar esto prácticamente ahí. Pero si no queremos de pronto equivocarnos en el futuro en una recarga de los tanques, entonces la idea es mejor organizar esta parte bien. Entonces como está mal el negro, entonces por ejemplo este lo sacamos de aquí, ahí sacamos también el cian y sacamos el amarillo. Listo, entonces aquí también sacamos desde esta parte para que salga el cartucho. Tenemos que tener cuidado de no dañarlo. Aquí está ya por fuera. Sacamos, tenemos que sacarlos todos, la verdad, porque este sujetador va en el cian. Entonces ahora sí sacamos el amarillo también. Y aquí en esta parte, en este sujetador, aquí va a ir el cian. Entonces colocamos ahí. Listo. El amarillo, recuerden que va en la parte derecha. Listo. Y por acá queda el negro. Va a quedar de esta manera. Listo. Y ahora sí colocamos estos aquí. Listo. Ahí ya quedaron todos posicionados. Ya quedó todo ajustado.
Miramos que las mangueras todo haya quedado en buena posición, que no se haya dañado nada. Y listo, así quedaría esta parte de acá. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, acá hay unos stickers en los tanques que también debemos saber de que acá quedó el black, por aquí quedó el cian, aquí el magenta y acá quedó el amarillo. Entonces estos stickers se supone que hay que sacarlos y colocarlos en las posiciones correctas, pero estos de aquí no salen, o sea, salen y se dañan. Entonces tenemos que ver cómo se los marca para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Yo le voy a colocar unos stickers que tengo para este tipo de propósito. Entonces miren, aquí ya tengo las etiquetas y esto va a ir así en esta posición. Entonces por aquí tenemos el black, vamos a colocarlo por aquí. Listo. Vamos con el cian, que va a ir por aquí. Listo. Magenta sí está bien, pero de igual manera le vamos a colocar. Listo. Y por último, yellow o amarillo. Listo, no es que hayan quedado tan rectas, pero ahí se alcanza a evidenciar lo que queremos decir. Entonces, listo, ahora sí bajamos esta parte de aquí. La idea es rellenar estos tanques con las tintas pues que tenemos acá. Depende aquí de los colores pues que vamos mirando. Entonces, bueno, simplemente es llenar. Voy a llenar primero que todo el yellow, que es el que se mira un poquito bien aquí para que lo vamos cargando. Entonces acá tenemos las tintas. Aquí sacamos. También les aconsejo tener una servilleta para estar limpiando. Entonces ahí también tenemos que colocar aquí los tapones, pero vamos a colocarlos de la siguiente manera. Con un poquito de vaselina, aquí nos untamos los dedos y vamos a colocar la más larga aquí en este orificio de aquí. Un poquito para que esto entre un poco más suave, más fácil, porque si la queremos colocar así sin nada, a veces es como difícil. Entonces aquí, listo. Listo, ahí ya está puesto. Ahora sí vamos a recargar pues normalmente, ¿no? Colocamos ahí y vamos a mirar acá el nivel como va subiendo. No hay que apretar mucho los botes, los tarritos, porque si no pues también se nos puede salir la tinta por aquí. Llenamos y por esta ocasión simplemente vamos a llenarlo desde la mitad un poquito más arriba. Apenas empieza a llenar, ahí ya, listo. Entonces sacamos esto, limpiamos aquí un poco, vamos cerrando aquí y también limpiamos un poco, de pronto haya quedado unos residuos de tinta por ahí. Y listo, ahora sí en esta parte de igual manera volvemos a echarle un poquito aquí de vaselina o de aceite y cerramos aquí. Listo, vamos a agregar un poquito de vaselina también de una vez en estos para poderlos colocar más fácilmente ahora que rellenemos. Entonces listo, eso es lo que toca de hacer con todos. Ya lo hice con este, les comento eso porque lo voy a hacer con los demás y voy a acelerar el video porque es lo mismo que hice acá. Listo, miren, así tienen que quedar. Si ustedes quieren le pueden agregar más. Lo voy a agregar hasta ahí nomás porque pues para este ejemplo, para esta instalación lo voy a llenar hasta ahí nomás para que podamos ver mejor. Entonces listo, esto ya aquí se cierra, esto se destapan estos. Esto ya lo podemos parar y miramos ahí cómo quedan los niveles. Por eso les comentaba que hasta ahí es suficiente para llenar los tanques, ¿no? Entonces listo, ahí ya queda esto. Tenemos que revisar que esta llave de aquí pues no esté cerrada, aunque no todos traen esta llave de aquí. Si no la tiene no hay ningún problema, podemos trabajar así. Ahora sí, vamos acá donde están los cartuchos.
y listo, los tenemos aquí. Ahora sí, con la ayuda de una punta o un bisturí vamos a abrir un poquitico aquí, no mucho, no vamos a dañar, sino que así, ahí, ahí y ahí. Esto nos sirve para que nosotros podamos meter la jeringa más fácil. Es decir que, bueno, tenemos que conseguir una jeringa como esta. Miren que en la punta tiene una rosca y esa rosca tenemos que cortarla con la ayuda de un bisturí. La vamos cortando por los lados hasta que salga simplemente eso. Tenemos que tener en cuenta de no hacer mucha fuerza porque podemos dañar este de aquí. Entonces cuando ya lo retiremos nos va a quedar algo así. Esta es una jeringa que yo la tengo ya para varios usos, entonces esta es la que yo voy a utilizar para esta ocasión. Entonces lo que debemos hacer es introducirla aquí y empezar a succionar. Entonces, como ya agregamos la tinta, recuerden que tienen que quitar estos tapones de aquí, si no, no van a poder. Y vamos primero que todo, bueno, con el amarillo. Introducimos y empezamos a succionar. Miren cómo viene acá ya la manguera. Vamos a colocar aquí para que la miren. Y empezamos a traer la tinta hasta acá. Lo hacemos despacio, sin afán, sin hacer mucha presión, para que no vayan a quedar burbujas por dentro. Entonces miren, lo hacen así. Ahí todavía hay algo de presión. Ahí todavía está llenando, y si vemos que no es suficiente, entonces nuevamente la sacamos y nuevamente la introducimos. Lo hacemos despacio. Miren cómo se va llenando. Como les digo, lo hacen muy despacio para que no se vaya a llenar de tinta acá. Y apenas salga un poquito, listo, miren, ahí ya salió. Esperamos un momento, lo dejamos ahí aproximadamente unos 10 segundos para que se libere la presión. Este poquito de tinta, si ustedes quieren, lo pueden agregar nuevamente acá o a los tarros, o lo pueden botar porque pues es un poquito nomás todavía. Listo, yo creo que ya pasaron alrededor de los 10 segundos, entonces sacamos la jeringa. Recuerden girarla para que no hagamos presión. Y listo, miren, así tiene que quedar esto. Esta jeringa de acá la limpiamos. Y listo, eso mismo tenemos que hacer con todos los demás. Como no voy a empujar, sino que simplemente voy a extraer, voy a utilizar una sola jeringa. Si ustedes quieren pueden utilizar 4, como quieran, y solamente como es succionar, entonces no voy a contaminar los cartuchos o dampers. Entonces bueno, vamos con el magenta que está al lado. Y con todos los demás voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a acelerar el video porque es lo mismo que hice con este. Y listo, miren, ahí ya quedó listo todo. Vamos a limpiar un poco aquí. Listo. Y miren, ya esto queda de esta manera, quedan bien cargados, y esta parte de los tanques ya queda hasta ahí. Ahora sí vamos a colocar esta tapa de aquí en la impresora para que podamos colgar estos tanques ahí. Bueno, ahora sí vamos a colocar aquí esta tapa para que haga el soporte en esta parte de aquí, pero para poderlo medir bien pues vamos a hacerlo con todo. Entonces la idea es, bueno, primero que todo vamos a colocar aquí los tapones, vamos a colocarlos en los orificios. Recuerden echar un poquito de vaselina, pues si quieren que no se les dificulte en el momento de ingresar esto aquí. Listo, esto ya queda ahí. Ahora sí, esto va a quedar de esta manera. Esto es exclusivo para este tipo de sistema continuo. Va a quedar aquí así. Introducimos y esto queda de esta manera. Entonces esto queda así. Colocamos aquí los seguros. Listo, que encaje aquí esta parte y esta parte. Entonces ahí ya podemos colocarlos como debe ser.
Esto va a quedar ahí de esta manera. Y esto hasta mientras lo dejamos por acá. Pero entonces, bueno, tenemos que buscar la posición de cómo colocarlo. Y tenemos que colocarlo aquí en esta tapa. No muy acá, porque si no, aquí está la caja de mantenimiento. Entonces, si llegara el momento de resetear esa caja de mantenimiento para sacarla, tendríamos que sacar todo. Entonces la idea es colocarla hasta por aquí para que no tengamos que sacar con todo. Entonces esto tiene que estar limpio. Y también les comento que utilizamos unas bases. Yo aquí tengo estos, son unas cajas para disco duro que tienen la medida, la caja que me sirve, que es más o menos entre 1,5 centímetros o 2 centímetros. Entonces las colocamos ahí y ahí ya hacemos la medición de cómo me va a quedar. Si veo que sí va a quedar ya completamente bien, entonces ya vamos con la pegada de los tanques. Entonces los colocamos ahí listos para pegarlos, y en esta ocasión vamos a utilizar silicona en barra, pues para que quede bien pegado y también podamos despegarlo cuando nosotros queramos, porque sabemos muy bien que la silicona en barra es fácil de despegar. Entonces dejemos ahí, voy a traer la pistola de silicona para que lo peguemos. Entonces por aquí ya tenemos la pistola de silicona en barra. Entonces tenemos que ponerla a calentar bastante tiempo, siquiera unos 10 minutos, para que la silicona salga bien caliente y pegue bien. Entonces aplicamos todo esto por aquí y la pegamos. La colocamos ahí y no la presionamos tanto para que adentro queden los espacios y pueda pegar bien esa silicona, porque si la pegamos mucho, en el momento que soltemos se despega. Entonces la colocamos ahí, ya la presionamos lo suficiente, esperamos ahí aproximadamente unos 5 minutos para que seque bien. Entonces esperamos ese tiempo. Listo, ya pasaron unos 5 minutos, un poquito más. Entonces aquí lo que vamos a hacer es desmontar estos tanques. Sacamos esto de aquí. Ahí, como quien dice, ya está la muestra. Y ahora sí, lo que debemos hacer, si quieren, para tener una mejor fiabilidad en el momento de que no se vaya a descolgar esto, entonces agregamos silicona por aquí, por acá y si quieren por acá debajo, aunque es un poquito difícil, tendríamos que sacar la mesa. Entonces yo lo voy a hacer. Y listo, miren, así tiene que quedar por acá arriba, por acá y por acá. Entonces nuevamente esperamos 5 minutos para que pegue bien y continuamos con el video. Ahora listo, nuevamente ya vamos a colocar aquí las mangueras, estos tanques, para que ya queden ahí fijos, para instalar ya por dentro las mangueras. Colocamos esto aquí así y ya enganchamos aquí. Listo, ahora sí vamos a organizar estas mangueras ya en la parte de adentro. Ahora levantamos la unidad del escáner hasta que se asegure y vamos acá en la parte de los cartuchos, y ya estando aquí a estos cartuchos, a este carro, lo movemos hacia la derecha, que quede ahí. Vamos a la parte izquierda de la impresora donde están estos engranes de aquí y vamos hacia el último y ese lo giramos hacia nosotros de esta manera. 1, 2 veces lo giramos y listo. Ahora sí venimos nuevamente acá donde están los cartuchos y esto ya lo movemos hacia acá para sacarlo desde acá. Ahora ya podemos sacar los cartuchos, presionamos sus seguros para poder extraerlos y colocamos los otros, los cartuchos del sistema continuo, que esto va a ir más o menos de esta manera. Vamos a ver, los giramos un poco más así, listo, y los mandamos hacia abajo y los aseguramos bien. Listo ahí. Ahora debemos hacer la medición del soporte
de las mangueras. Entonces para eso tenemos que mandar hasta acá el carro, colocamos aquí porque esta parte de aquí está hueca, entonces tenemos que colocar la T de esta manera aquí así para que sostenga la manguera. Entonces primero tenemos que hacer la medición, la colocamos aquí más o menos como para darnos cuenta hasta dónde. Vamos a colocarla ahí, la templamos y lo movemos esto hacia acá y ahí es donde tomamos la medida y miren que más o menos esto va a ir como por aquí, es decir, donde está esta señalización aquí tenemos que colocarla. Entonces el soporte va a ir agarrado de esta parte ahí y esto es lo que va a hacer la impresora, va a ir hasta allá, va a ir a imprimir todo eso aquí y cuando regrese acá no va a quedar ni muy templada y cuando ya también quede hasta acá tampoco no va a quedar muy templada. Entonces la idea es ponerla ahí y colocarla aquí en esta señalización de frente, o es decir, aquí también me puede servir de señal este huequito que está aquí y ahí es donde vamos a colocar esa T. Ahora la idea es adecuar esta T para que me encaje exactamente aquí. Entonces a mí la verdad esta cinta doble faz no me gusta mucho, la voy a quitar de aquí y me di cuenta que quedaba muy largo, entonces lo corté para que se den cuenta ahí. Y bueno, yo le quito eso porque esto la verdad no es que pegue muy bien, que digamos. Entonces la idea es colocar el soporte aquí así y que pegue también la parte de abajo sin que me sobresalga por acá. Ahí la persona que tenga la impresora ya debe saber de qué le hablo, de que no debe chocar a debajo. Entonces yo estoy mirando que más o menos me sobran como unos 3-4 milímetros que tengo que cortarlos aquí. Entonces eso es lo que voy a hacer, pues no lo hago aquí dentro en la cámara porque no me parece que sea relevante, simplemente le voy a cortar aquí con un bisturí. Entonces miren, ya le hice la adecuación, le conté los huequitos que me puede agarrar, los 4 tubos aquí, y le corté la parte de acá abajo para que me encaje exactamente aquí donde les digo, que quede ahí quieto y no se vaya a salir ni para arriba ni para abajo. Entonces ahora sí, lo único que nos queda es pegarlo acá. Voy a intentar mostrarles, aunque es como un poco difícil porque está muy metido acá, pero ahí les voy a mostrar lo mejor posible. Entonces vamos a proceder a colocarlo ya. Echamos un poquito aquí de silicona en las puntas. Listo. Y ahora sí lo colocamos aquí. Disculpas porque tapo ahí un poquito en el momento de colocarlo, pero es que aquí me toca con bastante precisión. Ahí ya depende de la habilidad cada uno. Para colocarlo ahí tiene que haber puesto silicona en la parte de arriba y en la parte de abajo para que el soporte quede bien, y ahí se lo deja ya. Esperamos unos 5 minutos aproximadamente para que seque y después ya pues continuamos. Ahora tenemos que enganchar esta manguera aquí y para eso agregamos un poquito de vaselina aquí a la manguera para que entre fácilmente y no se resista, se puede decir. Listo, la colocamos ahí, la jalamos, colocamos bien hasta abajo, que quede bien asegurada. Listo, ahora sí volvemos a testear. Entonces mandamos hasta acá y miramos que nos falta un poquito ahí y hacemos hacia allá y miren que esto quedó perfecto. Entonces cuando vaya a imprimir va a hacer este movimiento así y no va a haber ningún problema de roce ni de nada. Listo, miren, ahí ya le tenemos. Entonces agregamos la silicona y la colocamos aquí. Listo, ahí esperamos un momentico y si quieren le refuerzan por los lados, yo lo voy a hacer. Nuevamente esperamos 5 minutos para que pegue bien también esta parte aquí. Listo, ahora sí ya esto pegó, entonces lo colocamos ahí, bajamos esto hasta escuchar el clic. Listo, ya quedó bien asegurado. Bajamos ahí
y listo esta parte. Ahora sí, bajamos ya la unidad del escáner y esto va a quedar así, de esta manera. Ahora nuevamente desmontamos aquí los tanques y ya destapamos esta parte aquí en cada uno de los colores, para que así haya ya el empuje de la tinta. Entonces lo colocamos ahí y volvemos a colocar aquí como estaba. Listo, ahí ya queda. Esto si quieren lo pueden amarrar como quieran, o si no lo dejan por ahí nomás, ahí como ustedes quieran. Ahora sí, conectamos ya el cable de poder. Ahora encendemos la impresora. Y aquí en esa parte ya escuchando, no tenemos problemas con las mangueras. Y si tuviésemos algún problema con las mangueras, pues aquí ya nos muestra un atasco de papel. Y aquí adicionalmente tenemos que, para que se regule toda la tinta que está ahora, porque los cartuchos pues ya no están, les recomiendo hacer una limpieza de cabezales por acá. Y ya le damos iniciar y esperamos aproximadamente los 3 minutos que dice ahí. Aceleramos el video para que no nos demoremos tanto con este procedimiento. Listo, ya terminó. Ahora sí le damos que queremos comprobar con el test de inyectores, le damos imprimir. Ahí dentro ya tenemos las hojas de a ratos. Esperamos. Vamos a verificar cómo nos fue con todo esto que instalamos. Y listo, miren, por aquí ya les indico la prueba de inyectores y nos salió perfecto. Está muy bien y eso indica que pues que sí lo instalamos correctamente y ya queda pues todo funcionando normal. Acá ya le damos que sí, nos salió bien y ya queda lista la impresora. Ahora sí, vamos con las conclusiones o el resumen de lo que hicimos. Entonces, bueno, primero que todo, para los que tienen ya esta impresora, pues le pueden hacer este procedimiento, o también para otros que quieran comprarla para adaptarle también se puede. Es muy fácil instalar ese firmware en la impresora, simplemente descargar todo lo que miramos, después aplicarlos, y lo bueno de esta impresora es que no es necesario colocarla en modo de servicio, sino que automáticamente estando encendida ahí le podemos instalar ese firmware. Y después, bueno, ya organizar los tanques con las tintas, tener mucho cuidado de que no se nos vaya a regar la tinta por ahí, y depende de los tanques que consigamos pues los podemos pegar. Ya saben que no vaya pegado ahí al lado de la caja de mantenimiento, porque algún día tenemos que resetearla y esa caja de mantenimiento tenemos que sacarla sin sacar lo demás, porque si la colocamos encima pues lógicamente que tenemos que sacar primero los tanques y después sacar la caja de mantenimiento para resetearla. Y lo otro pues colocar los dos soportes arriba y abajo para que quede bien pegado, medir bien la manguera también y pegar el último clip que sostiene la manguera hacia acá. Entonces ese ha sido el final de este video. Gracias a InChip por contactarme para mostrarles este tipo de contenido a todos los suscriptores, a todas las personas que llegan a este video. Recuerden que si les ha gustado este video lo pueden indicar con un me gusta. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal, porque se va a seguir subiendo estos videos de InChip en el cual vamos a colocar firmware a varios modelos de impresora. Pues esperemos a ver qué pasa en el futuro. Y también me gustaría que me comenten qué les pareció este procedimiento, o ustedes tienen esta impresora, quieren instalarle, ya se lo instalaron, o lo que quieran comentarme con respecto a lo que miramos y a lo que hicimos. Ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.